Soy el secreto de un hombre casado. Y lo peor no es que me esconda por ser hombre. Lo peor es que aunque sé que nunca me va a elegir, yo no quiero irme. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Este espacio no es para juzgar, es exclusivamente para contar historias reales y anónimas. Hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestro siguiente episodio de Esto me pasó. La siguiente historia nos la cuentan en secreto. Empieza con una mirada y se alarga durante años. Habla de deseos que se esconden, de culpas que se silencian y de vínculos que nadie se atreve a nombrar. No tiene un final claro porque aún está pasando. Y si alguna vez has sido el secreto de alguien o has amado en silencio, esta historia podría tocarte más de lo que te imaginas. La siguiente historia tiene como título Soy el secreto que nunca pudo dejar. Mi nombre es Román. Esto que voy a contar no es un recuerdo del pasado, es algo que aún sigo viviendo. Cuando todo comenzó, yo era inmaduro emocionalmente. Tenía 19 años, venía saliendo de una relación, estaba vulnerable, aunque en ese momento yo no lo veía así. No estaba buscando amor, ni una relación, ni nada serio. Simplemente estaba ahí, viviendo lo que se presentara. No sentía que estuviera roto, no sentía que necesitara sanar. Hoy entiendo que muchas veces cuando alguien dice que no busca nada, en realidad es porque no sabe qué hacer con lo que siente. Lo conocí en un bautizo. Yo estaba trabajando en ese evento, era mesero. Desde el inicio, todo fue muy directo. Él era el padrino de la bautizada. Estaba sentado junto a su esposa. Aún estando enseguida de su esposa, comenzó a mirarme mucho. Desde ahí, comenzaron las miradas entre ambos. No eran miradas normales, no eran casuales. Eran miradas que se sostenían más de lo normal. Miradas que se sentían incluso desde lejos. Yo lo miraba fijamente, de una manera muy coqueta, hasta que logré que volteara. Y cuando lo hizo, me prestó toda su atención. En ese momento, sentí algo extraño en el cuerpo. No fue amor, no fue ilusión. Fue esa sensación intensa de saber que alguien te está mirando de una forma distinta, con deseo. Ahí yo aún no sabía que estaba casado, mas sin embargo, su esposa estaba ahí, sentada a su lado. Me enteré hasta tiempo después. Ese día no hablamos, no intercambiamos palabras, no hubo ningún acercamiento. Solo quedaron esas miradas, miradas que duraron segundos, pero que se quedaron conmigo en mi cabeza durante días, durante noches. Pensé que tal vez lo había imaginado, que tal vez solo había sido mi percepción, pero no. Después de ese día, lo busqué en redes sociales. No fue inmediato. Primero dudé. Luego la curiosidad pudo más. Lo encontré. Le hablé y lo primero que me dijo fue: ¿tú eres el de la mirada coqueta? Ahí supe que yo no estaba exagerando, que él también lo había sentido. Desde el inicio, todo estaba claro. No hubo mentiras, no hubo engaños sobre su estado civil. Me dijo que estaba casado y que tenía un hijo. Y aún así, yo seguí. No me explicó nada más. No intentó justificarse. Yo tampoco pregunté demasiado. Me dijo que por favor fuéramos discretos, porque él estaba arriesgando demasiado. Le dije que por mi lado no había ningún problema. La discreción se volvió una regla silenciosa entre los dos, un acuerdo que no necesitaba palabras. Yo le dije que eso confirmaba lo que ya sospechaba, que le gustaban los hombres. Él me dijo que no se consideraba gay, que era bisexual. Eso no cambió absolutamente nada, solo explicó muchas cosas que yo ya intuía. La relación comenzó por redes sociales. Le pedí el WhatsApp, me pasó su número y así seguimos platicando. No hablábamos todos los días, a veces pasaban semanas.
Y justo cuando yo pensaba que ya no iba a volver a aparecer, llegaba un mensaje. Un mensaje corto, pero muy directo, suficiente para reactivar todo. Hasta ese momento, yo no sabía que su esposa era la que estaba enseguida de él en el bautizo, y que se había dado cuenta de los coqueteos con las miradas entre ambos. Su esposa me investigó y dio conmigo por redes sociales. Me preguntó directamente si había pasado algo entre nosotros. Yo le mentí. Le dije que no había pasado absolutamente nada, que solo me había pedido mi número para contactarme en un evento futuro. Yo no le dije la verdad, le mentí, lo protegí. No fue por ella, fue por él. Esa fue la única interacción que tuve con su esposa. Yo le conté a Alfonso sobre la conversación con ella. Después de ese mensaje, sin más respuesta, él me dejó de hablar un poco más de un mes. Ese mes fue muy pesado para mí. Silencio total. Yo lo seguí buscando después y me respondió como si nunca se hubiera alejado. Ahí entendí que así iba a ser siempre. Las cosas se fueron intensificando con conversaciones cada vez más subidas de tono, hasta llegar al punto de enviarnos fotos íntimas. Nos hablábamos esporádicamente 4 o 5 veces al mes. Llegamos a coincidir algunas veces. La primera vez fue en un desfile navideño de la ciudad, en un café, restaurantes. Alfonso generalmente estaba con su esposa. Nos llegamos a saludar de lejos y con la mirada. Hasta ese momento no había habido ningún acercamiento en persona. Esos encuentros eran los más difíciles, porque no podía pasar nada, y eso hacía que todo se sintiera más intenso. Con eso, solo aumentaba el deseo. Pasó aproximadamente un año hasta que nos vimos para un encuentro sexual. Nos pusimos de acuerdo para vernos. La primera vez fue en su casa, cuando su esposa no estaba, se había ido de viaje. No fue para nada romántico, era tanto el deseo que fue muy pasional, tanto que solo recordarlo se me eriza la piel. Después de eso, ya nada volvió a ser igual. Al contrario, todo se volvió más cuidadoso. Ya no bastaba con querer vernos, había que pensar cómo, cuándo y dónde sin dejar rastros. Los mensajes dejaron de ser tan constantes, no porque no quisiéramos, sino porque él tenía miedo. Miedo de que su esposa le revisara el celular, miedo de que alguien notara algo extraño, miedo a cometer un solo error. Y aún así, siempre encontrábamos la forma de volver. Nunca fue una relación sentimental, siempre fueron encuentros totalmente pasionales. Nunca hubo promesas, ni planes, ni futuros imaginados. Eran encuentros casuales, siempre escondidas, siempre cuidando que nadie nos viera. No siempre eran en su casa. Hubo veces que nos vimos en estacionamientos de centros comerciales. Llegábamos en carros diferentes. Nos estacionábamos lejos uno del otro. Esperábamos. Cuando confirmábamos que no había nadie cerca, nos subíamos al mismo coche. Nuestros encuentros no duraban mucho. No hacía falta. Solo nos veíamos para tener intimidad. Después, cada uno se iba por su lado, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nunca pensé que fuera el indicado para mí. Nunca me prometió nada, ni yo se lo pedí. Simplemente me gustó. Me llamó la atención su mirada y cómo me podía perder en ella. La forma en la que me veía y todo lo que me hacía sentir. Si me lo preguntan, sí llegué a sentir culpa, especialmente porque su esposa era cuñada de una muy buena amiga mía. Pero aún así, seguimos. Mi amiga, la que tenemos en común, me invitó a un café a su casa. Ahí le platiqué lo que estaba pasando con su concuño. Ella no lo podía creer. Me dijo que esa pareja tenía muchos problemas, que se peleaban mucho, y la esposa ya sospechaba de las preferencias de Alfonso. Yo le pedí a mi amiga que no dijera nada, y sí, me juró que no diría nada. Salí de su casa sabiendo que ya no había marcha atrás. Los encuentros con él fueron con más frecuencia. Aprovechábamos cualquier oportunidad para vernos. Cuando su esposa viajaba por trabajo, todo se facilitaba. Teníamos la casa para nosotros solos, moteles o donde fuera. Todo se volvía más intenso. Ahí sí había tiempo.
ahí sí bajábamos la guardia. Pero incluso en su propia casa nunca se sintió cómodo del todo. Cada ruido parecía una amenaza. Cada coche que pasaba fuera se ponía tenso. Yo no dejaba cosas mías ahí. Siempre fuimos muy cuidadosos con los detalles, siempre listo para irme en cualquier momento. A veces pasaban semanas sin hablar. Yo pensaba que ya se había terminado todo, hasta que un mensaje me llegaba en la madrugada. ¿Estás despierto? Ojalá pudiera verte en este momento. Mensajes simples, pero suficientes para que todo regresara. No hablábamos de sentimientos, no hablábamos de promesas, solo de cuándo podíamos vernos otra vez. Así pasaron años, siempre con la misma dinámica. Años después, él me dijo por mensaje que quería dedicarse bien a su familia, que ya no podía verme, pero al mismo tiempo seguía mandándome mensajes, preguntándome cuándo nos íbamos a volver a ver. Cuando había problemas, siempre me culpaba a mí. Decía que yo había iniciado todo con esa mirada coqueta, como si él no hubiera respondido desde el primer momento. Esta historia no tiene un final, porque todavía sigue pasando. La comunicación entre nosotros sigue. Los encuentros sexuales siguen ocurriendo. A veces pasan semanas sin saber de él. Luego vuelve. No es igual, pero vuelve. Esto no es algo del pasado, es algo que aún sigo viviendo. Y honestamente, no sé cómo salir de esto. Y siendo aún más sincero, no quiero dejarlo. Esto me pasó y todavía me sigue pasando. Camelis, esta fue la historia de Román, la cual no busca respuestas, solo dejar constancia de que a veces el deseo se confunde con permanencia, que quedarse también puede ser una forma de no soltar, y que incluso cuando sabemos que algo duele, seguimos siendo humanos, sintiendo, cayendo y tratando de entender por qué aún no nos vamos. Con esto llegamos al final de esta historia, pero no del episodio. A continuación, les tenemos la historia de una pareja que parecía tenerlo todo: amor, planes, promesas y un futuro cuidadosamente construido. Una historia que nos recuerda que a veces la verdad no se esconde en el pasado, sino que se revela justo cuando creemos que ya estamos a salvo. La siguiente historia tiene como título: Nuestra luna de miel fue el principio del final. Conocí a Jorge en un momento en el que yo empezaba a preguntarme si algo estaba mal conmigo. Tenía 28 años. No era infeliz, pero tampoco estaba plena. Veía cómo mis amigas se casaban, cómo algunas ya hablaban de hijos, de casas, de planes que parecían definitivos. Nadie me presionaba directamente, pero la presión estaba ahí de manera indirecta. En las reuniones, en los comentarios disfrazados de broma, en las preguntas repetidas. ¿Y tú para cuándo? Cuando Jorge llegó, sentí alivio. Era alto, guapo, muy cuidado. Su barba siempre parecía perfectamente delineada, su ropa impecable, su presencia segura. Era el tipo de hombre que parecía tener su vida en orden. Pero más allá de lo físico, era correcto, atento, cariñoso. Me escuchaba, me hacía sentir elegida. Todo fue rápido, muy rápido para los demás, no para mí que estaba muy enamorada. 4 meses después de conocernos, ya hablábamos de boda. Hoy sé que fue muy poco tiempo, pero en ese momento yo no veía alerta, veía destino. Creí ciegamente que era el indicado para mí. Desde el principio, fluyó mucho la relación, nos llevábamos muy bien y fluía increíble la comunicación. Desde el principio, le hablé de mis creencias. Para mí, era muy importante llegar virgen al matrimonio, no solo por tradición, sino por fe, por convicción, porque así me lo habían inculcado, mi historia, mi familia, mi Dios. Cuando se lo dije, él no dudó. Me dijo que le parecía perfecto, que quería que hiciéramos las cosas bien. Eso terminó de convencerme de que estaba con el indicado. Nunca me presionó, nunca insistió, nunca cruzó un límite. Para mí, era respeto en todas sus formas, y era una forma de demostrarme que realmente me amaba. Nunca me pregunté por qué para él era tan fácil esperar.
La planeación de la boda fue genial. Jorge estuvo presente en cada decisión, en cada detalle, en todo. Mis amigas siempre contaban que sus parejas se desentendían de esas cosas, y yo, al verlo tan involucrado, sentía que realmente había elegido bien, estar con la persona correcta para el resto de mi vida. No hubo un solo momento en el que no estuviéramos juntos. Elegimos el lugar, la música, las flores, el platillo, la mesa principal, absolutamente todo. Cada decisión la tomamos lado a lado, convencidos de que eso que estábamos armando era el inicio de nuestra vida juntos. Nuestra boda fue todo lo que yo siempre soñé. El vestido blanco, las flores, las miradas orgullosas, las lágrimas de felicidad. Yo me sentía completamente convencida de que ese día estaba empezando la mejor etapa de mi vida. Recuerdo que constantemente pensaba, valió la pena esperar, valió la pena creer. Después de la boda, planeamos irnos de luna de miel a París. París, la ciudad en la que en mi mente en automático la asociaba con el amor y la iba a conocer al lado del amor de mi vida. Desde la primera noche, después de la boda, algo se sintió extraño. Pensé que era yo porque estaba nerviosa. Sí, era normal. Iba a ser mi primera vez. Sinceramente, esa noche decidimos no intentar nada. Los dos estábamos muy cansados. Al día siguiente, muy temprano, salía nuestro vuelo a París. Llegamos allá y todo parecía una postal. Es realmente hermoso. Apenas llegamos a París, aún ni siquiera llegábamos al hotel donde habíamos reservado y comencé a sentir a Jorge un tanto distante. Cada vez que intentaba acercarme, se alejaba un poco más. Siempre encontraba un pretexto. Estoy cansado. El viaje estuvo muy pesado. Mañana, amor, tendremos toda la vida. Llegué a pensar que era normal, que quizá él también estaba nervioso, pero los días pasaban y la distancia no desaparecía, solo se hacía más evidente. Pensé que disfrutaríamos juntos nuestra luna de miel. Mis expectativas fueron mucho más altas que la realidad que jamás imaginé. Estando aún en París, en nuestra luna de miel, comenzó a salir solo por las tardes. Decía que iba a dar una vuelta, que quería conocer un café, que regresaba rápido. Yo me quedaba en el hotel, mirando la ciudad desde la ventana. Nunca me había sentido tan sola como en mi propia luna de miel. Empecé a sentir una incomodidad que no sé bien cómo explicar. Ya habían pasado 3 noches y aún no pasaba algo más que besos con Jorge. Las excusas de su parte seguían. A mí ya comenzaba a parecerme extraño. Una tarde me dijo que iría al café de Flore. No sé qué fue, un presentimiento, una inquietud en el pecho. Me puse el abrigo y salí detrás de él. Lo seguí a distancia, vi cómo se desviaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo vi detenerse, veía el teléfono como si estuviera esperando algún mensaje de alguien. Y entonces ahí apareció otro hombre. Al principio quise engañarme, pero no pude. La forma en la que se miraron, se abrazaron, luego se tomaron de la mano y finalmente vi cómo se besaron. Me quedé ahí más de 5 minutos, viendo cómo el hombre con el que me acababa de casar compartía una intimidad tan intensa como jamás la tuvo conmigo. Sentí náuseas, sentí frío, sentí que me iba a desmayar, sentí como algo dentro de mí se apagaba. No recuerdo ni cómo volví al hotel, solo recuerdo el dolor, un dolor tan profundo que me desgarraba por dentro. Lo esperé más de 2 horas, tiempo suficiente para poder entender que la persona con la que lo vi no tenía unos pocos días de haberlo conocido. Ahí pude entender por qué fue tan insistente en ir de luna de miel a París. Ahora tenía sentido. Él ya planeaba verse con otra persona en nuestra propia luna de miel. Eso lo hacía peor persona aún. Lo que no podía entender era por qué engañarme, por qué jugar conmigo, por qué realizar una boda a la que no solo se le invirtió dinero, sino tiempo y esfuerzo en cada detalle que decidimos juntos. Cuando llegó, yo ya no era la misma. Le reclamé,
Lloré, grité, le pregunté directamente todo lo que había pasado por mi mente. Yo solo quería entender el por qué me estaba haciendo eso a mí. Al principio lo negó todo. Luego guardó silencio mientras me veía destrozada. Yo no podía parar de llorar. Era un dolor tan profundo, difícil de explicar. Jamás lo había sentido. Después de varios minutos sin hablar, respiró hondo, bajó la mirada y muy serio me dijo: nunca quise lastimarte. Y después de eso, como si ya no hubiera nada que perder, empezó a hablar. Me dijo que se había casado conmigo porque necesitaba aparentar, porque su familia esperaba eso de él, que fuera un hombre de familia, que se casara, que tuviera hijos, que le diera nietos a sus padres. Me confesó que era homosexual. Dijo que en su mundo no había espacio para decir la verdad. Me dijo que siempre había sabido quién era, pero que jamás se había atrevido a vivirlo abiertamente, que conmigo había encontrado una forma de encajar, de cumplir con lo que los demás esperaban de él, que yo era la elección correcta para guardar una imagen, no para amar. Luego, como si eso no fuera suficiente, me habló de dinero. Me dijo que con él nunca me faltaría nada, que podía darme una muy buena calidad de vida, que podíamos ser una pareja perfecta ante los ojos de todos, que yo podía ser feliz con quien yo quisiera, pero a escondidas. Me pidió que guardara su secreto. Me dijo: podemos hacer que funcione, nadie tiene que saberlo, podemos ser una familia feliz, al menos ante los ojos de los demás. Y tú y yo nos llevamos muy bien. En ese momento lo entendí todo. Yo estaba pasmada. Era demasiado para procesar en tan poco tiempo. Pero fue ahí donde entendí que nunca fui su amor verdadero. Fui su tapadera perfecta. Y que el hombre con el que me casé no solo me había engañado, sino que había planeado mi vida como parte de su mentira. Esa noche no hubo discusión, no hubo negociación, no hubo más intentos de convencerme. Me metí al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, la cara pálida, el cuerpo temblando, y aún así, en medio de todo ese dolor, hubo algo dentro de mí que se mantuvo en pie. Su propuesta no solo me parecía injusta, me parecía humillante. No iba a convertirme en la fachada de nadie. No iba a vivir una doble vida para sostener la mentira de otro. Otro que jamás pensó en mí, en mis sentimientos. No le importó jugar conmigo. Salí del baño, tomé mi maleta y empecé a guardar mis cosas sin decir una sola palabra. Cada prenda que doblaba era una despedida. Cada objeto que guardaba era una confirmación de que ese matrimonio había terminado antes de empezar. No acepté su dinero, no acepté su silencio, no acepté su versión de una familia feliz. Esa noche terminé de hacer mi maleta, me fui al aeropuerto, me regresé a mi país sola, abandoné la luna de miel. No me fui porque fuera débil, me fui porque entendí que quedarme iba a costarme algo mucho más caro que un matrimonio roto. Iba a costarme mi dignidad. Elegirme fue muy doloroso, fue solitario, fue injusto ante sus ojos, pero también fue el primer acto de amor verdadero que tuve conmigo. Me fui sin certezas, sin promesas, sin respuestas claras, pero con la decisión firme de no convertirme en la sombra de nadie. Esa noche no salvé un matrimonio, esa noche me salvé a mí misma. Esto me pasó y todavía me duele decirlo en voz alta. Camelis, con la historia que nos envía Erika, podemos aprender que a veces el amor propio no se manifiesta como valentía, sino como la decisión silenciosa de irse cuando quedarse significa traicionarse a uno mismo. Soltar no siempre es rendirse, muchas veces es rescatarse. Y aunque duele caminar solo por un tiempo, hay decisiones que no salvan historias, pero sí salvan a quien se atreve a elegir su verdad. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Compartir lo que vivimos también puede sanar, y tu historia podría ayudar a alguien más. Mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como
Esto Me Pasó MX. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.